Hoy en el Festival del Bien Público, polarización, la droga oculta. Toda vida deja rastros. Memoria, vivir para contar, contar para vivir. El análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. Bienvenidos, bienvenidas, este es el Festival del Bien Público, la mejor creatividad del mundo, las mejores ideas para pensar nuestro tiempo. Les digo, el programa de hoy es un programa que nos va a conmover y nos va a reencontrar con la memoria. Pero vamos a partir, como la primera de las propuestas que les vamos a presentar, de algo que tiene que ver con una droga oculta. Hablamos de la polarización y de cómo eso en España llamó la atención, preocupó y generó también las alarmas para crear un spot y traernos un poquito de claridad sobre un tema que nos atraviesa. Claro, los discursos de odio, ¿no? Lo muestra claramente este spot, cómo empiezan y cómo terminan es la pregunta, ¿no? Muchas veces terminan en situaciones de violencia extrema. Y justamente el primero de los puntos en el cual nos vamos a posar tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la reconstrucción de la memoria efectivamente en el programa del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es y ha sido esa gesta reconocida en el mundo entero del equipo argentino de antropología forense. La búsqueda de restos de personas que fueron víctimas de diferentes formas de violencia, desaparición forzada, entre muchos de estos temas que los han colocado en un punto de respeto internacional, pero también de un trabajo encomiable, que vamos a estar recorriendo desde las propuestas creativas que también se han hecho, por ejemplo, en este primer punto, vinculado a los 38 años del equipo argentino de antropología forense, que ha sido clave, lo vamos a ir repasando a lo largo del programa, para encontrar los restos e identificar los restos de tantas personas en nuestro país. Este spot decía 38 años conmemorando esa gesta, se estrenó el año pasado y lo vemos. En el principio fue el rastro, un olor, un surco en la tierra, hojas manchadas, un reguero de pisadas en la arena, una huella. En el rastro sigue vivo el cuerpo que lo dejó, aunque el cuerpo ya esté lejos, aunque ya no esté, aunque esté muerto. Toda vida deja rastros para quien sabe leerlos. ¿De qué? ¿De quién? ¿De cuántos? ¿De dónde venían? ¿Hacia dónde iban? Ese es nuestro trabajo, seguir los rastros. Buscar huellas de vidas, localizarlas, interpretarlas, reconstruir quién o qué las aniquiló, cómo, en qué circunstancias, y reunir las evidencias que sirvan para probarlo.
Nacimos en 1984, trabajando junto a cientos de familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Un año después, la Fiscalía Argentina nos convocó para aportar evidencia de violaciones de derechos humanos para el juicio de las juntas militares. Fue el principio de un camino inédito. La ciencia, las ciencias, se ponían al servicio de los derechos humanos para que los perpetradores fueran condenados. Entonces éramos 6. Ahora somos 60. Somos el equipo argentino de antropología forense, una ONG independiente sin fines de lucro. Somos arqueólogos, genetistas, antropólogos, médicos, sociólogos, físicos, arquitectos, biólogos, geofísicos, programadores. Somos un equipo formado y entrenado para descifrar lo que esos rastros tienen todavía para decirnos. Con las herramientas de la ciencia y la tecnología, hemos trabajado junto a las familias de las víctimas en más de 70 países de todo el mundo, escuchando, capacitando, aprendiendo. No importa lo pequeño que sean esos rastros, lo tenues, lo sutiles, lo frágiles. Nuestra misión es buscarlos, hallarlos, sacar a la luz la vida humana que todavía late en ellos. Vidas que han sido silenciadas por la violencia, la injusticia, la miseria, el crimen, la catástrofe. Vidas que alguna vez tuvieron un nombre, una identidad, una familia, un derecho a existir, y aún lo tienen. Somos el EAF. Llevamos más de 35 años haciendo memoria, reconstruyendo la verdad, restituyendo identidad y contribuyendo a hacer justicia. Bueno, y contribuyendo a hacer justicia. Carlos Rojas Urraco es integrante del equipo argentino de antropología forense. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también recibimos, y es un gusto reencontrarla, a Analía Kalinek, que es una de las fundadoras, además de psicóloga y escritora, del espacio Historias Desobedientes y escritora, autora de un libro fundamental que llevaré su nombre. Bienvenida. Hola Maxi, gracias por la invitación. Gracias. Vamos a conversar muchos con ellos y por supuesto con el profe Gauna, que siempre nos aporta su mirada. Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, arranco, Carlos, contigo porque naturalmente estamos hablando de un spot que muchas veces nosotros nos dedicamos desde la creatividad publicitaria a analizar los temas que están en el fondo, ¿no? Y en este caso un tema tan importante en nuestra Argentina como es la identidad, de esto estamos hablando, ¿no? Ahora, acá hay algo que cuenta un poco. ¿Qué hacen ustedes? Porque quizás mucha gente desconoce el detalle, ¿no? Hay muchas simbologías que se ponen de manifiesto, lo veíamos en el spot, esos anteojos, yo pienso en Rodolfo Walsh, ¿no? Pero también en ese trabajo que es permanente y que es al mismo tiempo un trabajo minucioso, paciente y a veces silencioso. O sea, un reconocimiento y también, bueno, una manera de entender que siempre se está con un logro, pero que falta el siguiente, ¿no es cierto? Contame cómo es para ustedes. Cuando vieron el spot, ¿qué les pasó? A veces es muy difícil poder resumir la historia de un equipo, como el equipo argentino de antropología forense, que cumple 38 años, en un spot que dura algunos minutos, ¿no? Claro. Pero para nosotros simboliza y de alguna forma resume todo el trabajo que nosotros venimos realizando durante estos años. Y me parece que lo importante es hacer hincapié en lo que es la cuestión de la identidad, la memoria, y un poco esa cuestión de la reparación que nosotros hacemos con los familiares a la hora de que le contamos lo que sucedió con su ser querido, ¿no? Ese trabajo minucioso que nosotros hacemos, que a veces es un poco callado, un poco que la gente por ahí no nos conoce o no entiende lo que nosotros hacemos, implica que cuando terminamos de realizarlo, el poder explicar al familiar, mira, pasó esto, claro, y nosotros te estamos devolviendo la identidad a tu ser querido, deja como una huella importante en la familia. La restitución, ¿no? Sí. Esa palabra tan particular. Y al mismo tiempo pensaba en relación a lo que significa visibilizar que algo existe. Digo, que no es que se pueden recuperar de la nada, de un repollo, las situaciones, las historias y a veces los restos, ¿no? Porque estamos hablando también, cuando hablamos de desaparecidos en la última dictadura, hablamos de personas que no tienen
a dónde ir a llorar, ¿no? Muchas veces las víctimas hablan de esto, no tengo un cementerio donde ir a llorar, ¿no? Algo tan concreto como los huesos, por ejemplo, ¿no? Sí, yo eso siempre lo resumo y nosotros a veces damos muchas clases en colegios secundarios donde muchas veces tratamos de explicarle a los chicos lo que nosotros hacemos. Y en esa parte una de las cosas que nosotros le decimos es que con la desaparición de una persona en una familia se le genera una herida que está abierta, ¿no? Y el hecho de que el trabajo que nosotros hacemos es poder cerrar esa herida, poder cicatrizar esa herida, que sabemos que va a seguir quedando, digamos, esa cicatrización, pero de alguna forma cierra un poco esa parte de la historia en donde el familiar no sabía qué es lo que había ocurrido con su ser querido. En este caso ya tiene información, sabe lo que le ocurrió, le devolvemos la identidad a su ser querido y de esa forma la historia, la huella, digamos, que esa familia empieza a construir, se arma desde otro lugar ahora, claro, ¿no? Claro. No desde el dolor, sino un poco de la tranquilidad. Sí, dentro de esa situación tan tremenda, un halo de paz, vamos a decir, ¿no? Un halo de paz. Analía Kalinek, que está con nosotros, lo quiero contar para quienes no la conocen, es hija de un genocida. Y tiene una historia impresionante, para mí encomiable en cuanto al posicionamiento de todos los que son muchos, hijos de genocidas que han cortado esa relación y han expuesto de diferentes maneras lo que significa, como lleva el título de su libro, editado por Marea, llevaré su nombre. Llevar el nombre, pero decir, yo con esto no voy a estar nunca de acuerdo. Hecho este prólogo, te pregunto qué viste en el spot, qué te resuena en el spot. No, bueno, primero el trabajo, ¿no? Que como sociedad, digo, el equipo argentino de antropología forense es un exponente, ¿no? Del trabajo que hacemos en Argentina, digo, las madres, las abuelas, digo, son todos exponentes y todas datos exportables, ¿no? Digo, porque el equipo argentino de antropología forense no solamente aporta a nivel nacional, sino que exporta también todos esos conocimientos y ayuda a otras sociedades y a otras comunidades en estos hallazgos. Digo, lo mismo el trabajo de abuelas, el trabajo de madres, la búsqueda de los nietos, el índice de abueleidad, el derecho a la identidad, digo, un montón de construcciones que se han hecho y que tiene que ver, nada, con este recorrido que como sociedad hemos hecho en materia de derechos humanos y que nosotros en Historias Desobedientes decimos es lo que nos permite también hoy estar acá a muchos familiares de genocidas, claro, a partir de entender, digo, y esto también tiene que ver con la identidad de los familiares de genocidas. Digo, hay un montón de información que se revela en ese trabajo que también nos devuelve luz acerca de nuestras propias historias y lo que hicieron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, y nos ayuda también a entender frente al silencio que también impera al interior de la familia de los perpetradores. Efectivamente, ese silencio que a veces no es tan contado. Pienso en la película que hace un tiempito estrenó Pablo Larraín tomando casi una farsa sobre Pinochet, que se llama El Conde, y que muestra esa complicidad de la familia, ¿no? Y me parece que es una buena comparación de casos como el de Analía. Voy a ir a Gauna, pero antes de ir a Gauna, me parece, ya que venimos, perdón, Dire, enganchados con esto, vamos a ir al siguiente spot que habla concretamente del año 74 al 83, porque naturalmente también hay personas que fueron víctimas de la violencia, de las violencias, vamos a decirlo en plural, en la previa de la dictadura y esas épocas tan duras. Vamos a ver lo que se hizo, estrenado el año pasado también por el equipo argentino de antropología forense. Lo vemos y debatimos. Fue en una foto perdida, una mirada, un segundo. Miles de preguntas surgen de lo más profundo. Esa mirada era la mía, al mirarte me vi. No sé cómo explicarlo, pero te reconocí. Armé el rompecabezas y le puse tu cara al espacio vacío que en esa mesa guardaban. Si una pregunta se responde, se calma tu mente, pero sin respuesta, la duda es para siempre. Yo solo tengo tu foto, no pude compartir tu vida, pero es probable que tenga mucho que ver con la mía. Cada momento pasado me trajo donde estoy, y vos también sos parte de lo que soy. Solo desaparece quien se olvida. Yo no te quiero olvidar. Y si tu historia parte de la mía, yo te quiero abrazar.
tenés una historia, tenés un derecho, y detrás de ese ritmo de un género muy urbano, ¿no es cierto?, está una revelación quizás para muchos a través de la música. Pienso en estas estrategias, porque en definitiva lo que pensamos en este programa es cómo comunicar lo que incluso en tiempos como los actuales se trata de no comunicar, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en la historia argentina, lamentablemente no solo en la Argentina. Gauna. Qué importante entender que la vida es una pregunta. Sabes que en términos narrativos... Qué bien lo que dijiste. Es que la bien, vida, arrancaste filosófico. Es que la vida es una pregunta. Cuando alguien nace, cuando un niño nace, vos decís, bueno, ¿qué será de él? Cuando alguien desaparece, la pregunta quedó abierta. ¿Qué fue? Y entonces es eso que precisa ser contestado. Cierto. Entonces ahí hace falta una presencia de todos los que estamos acá para de alguna manera intentar dar una respuesta. Y eso no es una responsabilidad solamente de una ONG o del Estado, es de toda la sociedad. Sí, claro. Entender que la vida te invita al futuro. Cuando alguien desaparece, ese futuro quedó ahí como congelado y entonces precisa un quiebre, ¿sí?, simbólicamente, para poder reconstruir la historia de ese pasado. Y de alguna manera que ahí nosotros podamos representarnos y ver qué lugar ocupamos, cuál es nuestra coordenada. Sí. Si no está eso, lo que hay es como una especie de desazón, de desatino, de no saber quién soy y quiénes somos todos. Exacto. Muy interesante. Carlos, ¿qué pensás de esto? Mira, este spot estaba un poco relacionado a las nuevas generaciones, ¿no? Claro, se nota. A los nietos, a las nietas de los detenidos desaparecidos de la época de la dictadura, porque nosotros entendíamos que por ahí eran ellos los que podían llevar adelante la cuestión de que sus padres, sus tíos, digamos, o sus abuelos puedan venir a dar una muestra de sangre. Porque también es parte de la historia de estos chicos y de estas chicas, ¿no?, de estas nuevas generaciones, el saber qué pasó con sus abuelos y sus abuelas. Entonces, en ese sentido, el spot estuvo guiado directamente a ellos, fue un mensaje directamente a las nuevas generaciones. ¿Y cómo impactó en el ellos? impacto fue muy bueno. A nosotros nos pasó que el año pasado, cuando se hizo la Noche de los Museos en la ex ESMA, sí, vino la nieta de un desaparecido acompañado con su papá, y mientras estaban ahí conversando y estaban haciendo las visitas, vio que estaba el staff de LEAF y se acercaron, y el padre de esta chica, o sea, el hijo de la persona desaparecida, dio una muestra de sangre que hasta ese momento nunca había dado muestra. Y digamos, eso fue un impulso que hizo la nieta del desaparecido, ¿no? Y para nosotros eso fue súper importante. Es un triunfo, ¿eh? Sí. Y además también cómo a veces la accesibilidad, la cercanía de poder donar sangre para que se pueda trabajar y tener los elementos que necesitan los profesionales, esté a la mano, ¿no? Ahí también estos efectos contagios importantes. ¿Cómo te resuena, Analía Kalinek? Esto me pregunto, a ver. Y mira, no pude dejar de pensar en lo que nos pasa en el colectivo con los nietos de los genocidas y las nietas de los genocidas que se están acercando muy fuertemente en este último tiempo. Claro. Y comparaba, o sea, más allá de las diferencias que son abismales, pero el último 24 de marzo, Ramiro, que es uno de los nietos desobedientes que se acerca, vino con su mamá, que es hija de un genocida, ¿no? Entonces, sí, como también el trabajo, ¿no?, con las nuevas generaciones permite hacer pregunta a las segundas generaciones, claro, que a veces por una cercanía afectiva o por un mandato de silencio que impera muy fuerte y que opera también a nivel social y a nivel intrafamiliar, esto no lo permite. Bueno, y vuelvo a esto, ¿no? El trabajo enorme de construcción de la memoria, que es colectivo, y cómo los distintos actores podemos ir aportando a eso, ¿no? Porque también articulamos con el Archivo Nacional de la Memoria, porque aparecen, claro, también a veces nietos, sobrinos o los propios hijos de los genocidas queriendo saber, bueno, quién es este padre, quién es este abuelo, claro, yo sé que trabajó en tal lugar, pero no sé qué funciones cumplía, en mi casa nadie habla de este tema, y bueno, también como esa función social que sin proponérnoslo también empezamos a cumplir acerca de ir desandando esos silencios y esas historias y aportando también, sin darnos cuenta, a veces siendo portadores de saberes que no sabemos que tenemos, claro, a la construcción de la memoria colectiva. Sí, sobre todo porque han sido niños y niñas que han tenido de pronto elementos. Yo siempre pienso en la historia oficial, ¿no?, en la película de Luis Puenzo, claro, porque fue fundante, ¿no? Y lo sigue siendo, digo.
cuando íbamos a empezar a hacer este programa pensaba en la frase original con la que arranca la película, con la que Norma Leandro habla de la memoria y la historia de los pueblos, ¿no es cierto? Y cómo no repetirla. Eso que ese personaje no sabe que se le va a revelar después con ese guión que también hizo Aida Bortnik, una verdadera extraordinaria creadora argentina. Pero esto que hace el equipo argentino también tiene algo que sensibiliza a la Argentina porque es una herida también abierta y que también fue provocada por la dictadura. Esto a veces como que se escinde Malvinas de la dictadura. Y Malvinas fue generada por la dictadura militar en un rapto desesperado, ¿no? Por perpetuarse. Y en el 2003 empezó la búsqueda de los caídos en Malvinas a partir del trabajo del equipo argentino de antropología forense. Y efectivamente, después de 9 años se logró, y quiero decir el número exacto, 228 personas que fueron identificadas según los datos que tenemos. Vamos a ver el spot y lo conversamos. Bueno, este spot muestra una situación concreta, con datos concretos, pero sobre un tema que es muy dificultoso. Primero porque estamos hablando de un terreno que está invadido en la Argentina, en nuestro territorio, como son las Islas Malvinas, sobre el cual trabajar tiene condimentos muy particulares para el equipo argentino de antropología forense y donde también, obviamente, lo que ha hecho Gran Bretaña sobre este tema ha sido, bueno, una situación realmente muy dura con respecto a el trabajo que se tiene que hacer. Pero algunas aclaraciones de lo que ha sido este trabajo, Carlos, que vale la pena que hagas. Sí, este trabajo, como vos bien decías, empezó en el 2013, digamos, en principio con poder hacer, digamos, investigación y después poder estar con la familia tomándole muestras de sangre. Nosotros sabíamos que en el cementerio de Darwin había 121 tumbas que tenían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios, y en todos estos años de trabajo hemos encontrado dentro de esas 121 tumbas 122 personas que no estaban identificadas, de las cuales hoy hay 117, las cuales ya tienen su nombre y su apellido, y que en el cementerio de Darwin ya las placas se modificaron. Exacto. Y tienen el nombre y el apellido de las personas identificadas. Sí, ahí hubo incluso colaboración de algunos privados que ayudaron a hacer un cementerio donde, como decíamos antes, hay un lugar donde ir a por lo menos saber dónde está uno de esos héroes de Malvinas. Que, digo, estamos hablando de ayer, 2013, ¿no? Digo, la guerra terminó con la propia dictadura prácticamente. Digo, muchas heridas siguen abiertas y la guerra en muchas personas sigue. Esto es algo que también hay que decirlo. Pero pasó mucho tiempo hasta que pudieron hacerlo, ¿no es cierto? Sí, eso en parte tiene que ver un poco con las negociaciones que se llevaron adelante entre ambos gobiernos para que se puedan realizar el trabajo. En el mientras tanto, nosotros pudimos charlar con las familias, pudimos contarles un poco de qué se trataba el proyecto, pudimos tomarle una muestra de sangre y al principio no sabíamos si íbamos a poder hacer el trabajo en las islas o no, hasta que después de estas negociaciones se logró. Y bueno, el primer viaje a las islas que hicieron los familiares fue en el 2018,
el segundo fue en el 2019 y este año ya hay un tercer viaje en donde los familiares, bueno, se pueden acercar a las tumbas que hoy por hoy, como te digo, tienen el nombre y el apellido de su ser querido, porque cuando ellos viajaron en los primeros viajes que hicieron a Malvinas, no tuvieron esa posibilidad. Entonces, volvemos a la cuestión de la importancia que tiene la identidad y la importancia que tiene para una familia poder cerrar ciertas heridas, ¿no? Como es el tema, en este caso, de poder llorar a su ser querido. Sí, y también pensaba que, Analía, para vos esto debe resonarte. Nombrar es muy importante, poder nombrar, poder decir es acá, es aquí, ¿no? En relación a lo que significa la negación, ¿no? de la verdad en relación a la identidad. Sí, justo estaba pensando también en eso, ¿no? Digo, este trabajo tan artesanal, de tanta constancia, de tanta perseverancia, de tanta búsqueda, de esto de los rastros, de ir generando, ¿no? El contenido frente al silencio y al negacionismo, ¿no? Digo, de personas como mi papá, que siguen vivas, que tienen información sensible, que podrían estar aportando, que eligen seguir guardando silencio, ¿no? Esto me parece que a 40 años ininterrumpidos de democracia, donde ya no queda dudas acerca de lo que pasó durante esos años, que tenemos los testimonios de sobrevivientes, tenemos la reconstrucción de los hechos, tenemos el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que también da datos concretos, indiscutibles. Bueno, hay referentes incluso políticos que siguen negando, ¿no? Lo que pasó y siguen, o personas como mi papá que siguen eligen seguir guardando silencio a costa del daño, ya de una sociedad entera, ¿no? Porque el nivel de conciencia social y de consenso en relación a esto me parece que es ejemplar y esperanzador también a mi criterio en cuanto a lo que pudimos hacer como argentinos y como argentinas. Gauna, nombrar es importantísimo porque así existimos. Si no, todo es posibilidad, pero cuando uno nombra, ese pensamiento lo que se hace es expresión y para el otro es realidad. Peirce diría que todo es posibilidad, pero después, para que sea realidad, necesita de alguna manera ser concatenado con todos los otros signos, con todo lo otro que nos constituye, con todas las otras narrativas, con la historia. Muy importante. Y además me nombró un autor de la universidad, me hizo acordar, ¿no es cierto? Está bien. Lo digo yo nada más. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Carlos, agradecerte en primer lugar que hayas venido y segundo, saludar en voz a todos los integrantes del equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sé que lo digo por muchos de los que están mirando, ¿no? También. Y de los que no están mirando, pero están mirando desde otro lugar. Bien. El negacionismo aparece en muchas partes, los mensajes de odio, las frases graves que aparecen en la vida pública, a veces invitan a que se deje el silencio de lado y se llame la atención. Aparece incluso en ámbitos impensados, como por ejemplo en el tenis, porque Zverev, el tenista alemán Zverev, tuvo que frenar un partido de tenis recientemente ante un comentario antisemita en favor del nazismo concretamente. Esto fue viral y esto también es una forma de, bueno, concientizar, ¿por qué no hacer bien público? Mirá. Bueno, fue viral porque, claro, fue algo bien concreto. Esto no puede pasar y no lo vamos a permitir. Es uno de los virales, ¿no?, que vamos a compartir. El otro me parece que es un hallazgo. Vamos a ver si ustedes lo piensan de la misma manera. Porque a veces para llegar a las nuevas generaciones hay que usar las herramientas y los lenguajes de las nuevas generaciones. Fíjense lo que se llama Eva Stories, historias de Instagram, una identidad en Instagram para
retrotraernos a la historia de Eva Heinemann, que fue una adolescente judía nacida en Hungría en el año 31, que fue víctima del Holocausto. Desde Instagram se recreó su historia, los últimos 3 meses de su vida, antes de su trágica muerte, para que llegue a los pibes y a las pibas. Míralo. Hi, my name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my #BFFs. One day, I'll be a famous reporter. But for now, I live with my grandparents. Now you make a wish? Dirty Jew. Hitler conquered us. Like that. We have to go back immediately. Jews can no longer own businesses. From today, I must document everything that happens to us. Basada en la historia de Eva Heinemann, una adolescente judía nacida en Hungría en 1931, las historias de Eva, la chica con Instagram, utiliza las redes sociales para difundir qué fue el Holocausto entre las nuevas generaciones. Los artífices de la idea son el magnate de las tecnologías israelí Mati Kochab y su hija Maya. Cada vez quedan menos supervivientes. Es imperativo encontrar nuevos modelos para salvaguardar su testimonio, aseguraron. Para el rodaje, en el que participaron más de 400 personas, diseñaron una cámara que la actriz, la británica Mia Kinney, pudiese manejar como si fuese un celular. El relato está formado por 70 episodios cortos repletos de emoticones y hashtags que se lanzaron como historias de Instagram, coincidiendo con la conmemoración en Israel del Día del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto en 2019. Los videos de carácter cinematográfico y rodados en Hungría empiezan mostrando la vida cotidiana de Eva, que vive con sus abuelos desde el divorcio de sus padres. La historia de Eva en Instagram empieza a sus 13 años y termina en el momento en que la suben al tren para llevarla a Auschwitz, donde muere en octubre de 1944. La cuenta tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y el tráiler oficial superó las 5 millones de visualizaciones en Instagram. Sin embargo, a pesar de la aprobación de mandatarios de todo el mundo, la campaña no estuvo exenta de críticos que la acusaron de frívola y de mal gusto, entre otras cosas, por mostrar selfies en las puertas de Auschwitz. Selfies que muchas personas como turistas se sacan, entre paréntesis, digo, ¿no? Porque es una cosa que se ha puesto en la crítica últimamente. Gauna, ¿sirve o no sirve para hacer memoria? Para mí sí, sirve, y te explico por qué también. Hay algo de lo estético, no lo estético como belleza, sino lo estético como lo cultural que nos constituye. Sí. Y acá aparece algo. Nosotros entendemos nuestra historia a partir de formas tecnológicas, con formas de comunicación asociadas a estas tecnologías. Sí. Y el modo selfie, la estética selfie, la estética de los medios de autocomunicación, son las que constituyen a las nuevas generaciones. Son los modos de entenderse y reconocerse. Y este segundo viral nos lleva directamente a la segunda temática, que es la memoria, prima hermana de la identidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que dialoga en este programa y reverbera. Y vamos a meternos con algo que se hizo en Brasil. Es interesante porque estamos en lo regional. Y en muchos de nuestros países hermanos también el tema de las situaciones de crímenes de odio, de dictadura y del Holocausto también tienen testimonios que van hacia el pasado y el presente. ¿Por qué digo esto? Lo vas a descubrir ahora. Meu nome é Gabriel Waldman. Estou com 84, passando para 85 anos. Sobrevivi ao Holocausto. Eu estava passando na rua, de repente se aproxima uma pessoa de mim com um cachorro. E começou a me bater com socos e cacetete. E incitou o cachorro para me agredir também. E ele não desgrudava de mim, ele me batia continuamente. E o cachorro me mordia. Então é uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu temos que morrer, dizia. A história que estou contando agora não é minha história.
é do Neno, com quem isso aconteceu em Curitiba. Me identifiquei com ele. Então, eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, quem está aí? Tudo bem, querido? Igual. Um abraço. Meu nome é Odivaldo Carlos da Silva, mais conhecido como Neno. Essa história que o seu Gabriel contou é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Sou músico profissional há muitos anos já. Desde os meus 14 anos eu trabalho com a música. Esse é o último show que eu fiz. Essa é minha filhinha. Eu e a minha esposa. Diz que me ama ainda. A minha não diz isso. A sua não diz. Sobrevivi a essa situação. Que as pessoas ouçam e vejam que isso é um absurdo, né? Acontecer ainda hoje em dia. A gente sempre tem que relembrar as pessoas para que a coisa não se repita. Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver. Vivir para contar, contar para vivir fue realizada por la UNESCO, el Museo del Holocausto de Curitiba y la Confederación Israelita Brasileira. En Brasil, naturalmente, en este 2023, la agencia es Capuchino y el objetivo, comprender las raíces de la intolerancia, hablando del pasado para concientizar sobre el presente. Y decíamos mientras lo veíamos que qué joya, ¿no?, comunicacional la que acabamos de compartir. Vamos a ver después otra de la misma campaña. Y aprovecho también para saludar el trabajo que hace el equipo de producción en encontrar estas cosas y que aparezcan en la televisión argentina, que es tan importante, ¿no? Nuestra próxima invitada es Andrea Copani, directora nacional de gestión de fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En nombre mío y también de todo el archivo y de la Secretaría de Derechos Humanos a la cual pertenecemos. Bueno, muchas gracias, Andrea. ¿Qué viste en el spot? Hablamos de los spots para hablar de los fondos de los temas que tocan. ¿Qué viste? Bueno, me parece brillante, sensible, me parece muy potente en términos comunicacionales. Primero porque por el mismo título. Sí. Esto de valorizar las voces de los protagonistas, de los sobrevivientes, y además por trazar esa línea que muchas veces no la vemos o no la queremos ver, respecto de cómo se producen y cómo se sufren los discursos de odio, ¿no? Estas expresiones que buscan incitar la violencia, incitar la discriminación sobre determinados grupos y determinadas personas por el simple hecho de tener determinadas identidades raciales, étnicas, políticas, ¿no? Y cómo más allá de la singularidad de cada una de las historias y de cada uno de los procesos históricos que hacen o que posibilitan esas historias, hay un hilo conductor, no solamente en cómo se pergenian esos actos de violencia, sino también en la importancia de poder expresarlos y canalizarlos más allá de lo individual, a nivel colectivo, en diálogo con otros y usando la historia para pensar el presente que queremos y el futuro que deseamos. Totalmente, ¿no? Y uno piensa en el mapa del Holocausto que también en la Argentina se ha presentado, digo, algo que permite, viendo quizás el más atroz de los crímenes genocidas de la historia de la humanidad, digamos, ver cómo a veces hay cosas que se repiten, ¿no?, de la historia, lamentablemente, ¿no? Sí, efectivamente, el mapa que mencionás es una herramienta que desarrollamos desde el Archivo de la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio de Educación y con la Cancillería, porque somos las áreas que representamos al Estado argentino en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Es muy importante comentar que esta alianza que une a países y a expertos tiene a Argentina como único miembro latinoamericano pleno desde hace unos 20 años y que para Argentina entonces es un compromiso internacional poder hacer parte de los objetivos de esta alianza, que son justamente contribuir a lo que es la investigación, la memoria y la educación respecto del Holocausto. Que es tan importante el tema de la educación. Y pensaba que el protagonista primero de este spot, Gauna, nos muestra, profe, también esa claridad respecto de que uno dice, pero ¿cómo? ¿Lo que está contando no le pasó a él? ¿Vuelve a pasar? Sí, vuelve a pasar, ¿no es cierto? Vuelve a pasar en el presente porque
Una vez dice no aprendimos como humanidad. Lo que pasa es que la humanidad todo el tiempo se renueva porque tiene nuevas generaciones. Claro. Y hay que volver a contar con esa forma y ese modo que tiene cada uno de nosotros en su generación de poder entender la vida. ¿Sabes qué? Hace muy poco yo hablaba con un colega, un docente también, que en un momento me decía, ¿sabes qué es lo que enseñamos cuando enseñamos nazismo? Mis colegas de historia muchas veces creen que enseñamos parte del pasado. Y lo que enseñamos ahí es cómo hubo un momento en el que alguien dijo, ¿sí? Esa vida no merece ser vivida. Y tenemos que aprender que eso es muy peligroso. Y estamos pasando un momento muy tremendo en Latinoamérica, donde empiezan a aparecer discursos que nuevamente vuelven a pensar que hay vidas de otros que no merecen ser vividas. Sí, primera y de segunda, ¿no? Entonces hay que aprender para poder detectar esos discursos. Perdón que digo esto, en el mundo entero está pasando, ¿no? Sí. Y eso es lo tremendo. Y acá me parece que también, y Analía seguro va a querer sumar algo al respecto, también está el testimonio del que todavía está para contarla, claro, ¿no? El que sobrevivió, la cuenta y dice, yo quiero abrazar a este. Quizás es una manera de abrazarse a sí mismo en el pasado cuando nadie lo pudo quizás socorrer como él necesitaba, ¿no es cierto? No conozco el detalle de la historia, pero pienso que es una posibilidad. ¿Cómo te resonó? Sí, me quedé pensando en esta frase tuya de conocer las raíces de la intolerancia, ¿no? Sí, claro. Y además el video que es claro y muestra, bueno, esta continuidad que hay, digo, ¿no? Digo, decimos, bueno, como humanidad, digo, igual algo vamos avanzando a partir de las que generaciones se renuevan. Me parece que hay una construcción interesante. Me gusta que haya gente con esperanza. Sí. Y bueno, y ahí también pienso en este aporte, digo, ¿no? De conocer las raíces de la intolerancia y qué mejor que ir a la fuente misma de esa intolerancia, ¿no? Claro, digo, me parece que ahí los familiares de los genocidas tenemos mucho para aportar acerca de cómo se van reproduciendo estas lógicas de pensamiento, ¿no? Que son estas lógicas de que hay que eliminar al que piensa diferente, estas lógicas conservadoras, estas lógicas fuertemente patriarcales, verticalistas, de obediencia al padre, ¿no? En la estructura más amplia. Entonces me parece ahí interesante ver, bueno, qué mecanismos podemos hacer como sociedad, cómo podemos ir democratizando también, ¿no? Esos espacios que no tienen nada de democrático y sí mucho de obediencia ciega todavía. Sí. Ahí parecería que la democracia funciona como esa vieja parábola que citaba Galeano de la utopía, que si la democracia no avanza, no va para atrás. Ya seguimos charlando porque tenemos otro spot de esta misma campaña de Brasil que vale la pena poner en el aire, vale la pena vislumbrar y conversar a continuación. Meu nome é Yoshua Strul, tenho 89 anos, fui vítima do terror nazista e sobrevivente do Holocausto. Estava voltando da farmácia para casa, fui cercado por pessoas bem mais fortes que eu e começaram a me xingar e bater, me quebraram o nariz e eu, como era miúdo, desvinculei dele e corri. Multidão de gente em volta de mim, não levantou um dedo para me defender. Por alguma razão, a minha existência incomodava muito eles. Esta história não é minha. Aconteceu com André. Ele apanhou, fui xingado, fui maltratado. Ele está aí, pessoa, vou abraçar ele. Vou dar um abraço que eu estou me ficando muito com ele. Meu nome é André Balieira, tenho 38 anos, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou gay e eu que sobrevivi a essa história contada pelo seu Joshua de espancamento em razão da minha sexualidade. A gente não escolhe a nossa orientação sexual, a gente escolhe viver ela. A gente escolhe viver de forma genuína. Perfeito. A memória precisa ser contada e recontada, disseminada, para que não aconteça o que aconteceu com o seu Joshua e que não aconteça o que acontece hoje em dia com as pessoas nunca mais que são minorizadas por alguma questão. A minha história, cada vez que eu conto, me dói demais. Lembrar, recordar sempre, esquecer jamais. Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver. Interesante, ¿no? Cómo se da este diálogo de cuestiones que se repiten y a la vez este concepto de
vivir para contar, contar para vivir, ¿no? Como una dialéctica permanente. A ver qué pensamos. Yo estaba pensando en relación a los dos spots Sí. Pensados en conjunto, dos cuestiones centrales que nos dicen, que nos transmiten o que pueden ayudar a transmitir. En primer lugar, esta vinculación entre los discursos de odio y el achicamiento de los derechos, ¿no? Cómo estos discursos siempre se expresan para restringir derechos que son derechos conquistados, adquiridos históricamente, conflictivamente, y justamente en oposición a esa ampliación o en oposición a la existencia misma de los derechos, como vemos acá en la última historia en particular, pero que lo vemos creo que en todos los ejemplos más palpables de discursos de odio. Así que eso, una primera reflexión que me surge al ver este spot. Y en segundo lugar también creo que nos enfrentan a la pregunta de cómo hacer como sociedad o desde la educación o desde las instituciones públicas para poder contrarrestar los efectos de estos discursos, sobre todo, que son muy dañinos, que son violentos y que afectan no solamente a sus víctimas o a sus destinatarios y destinatarias directos y directas, sino a la sociedad en su conjunto. Y que esa respuesta no es unívoca, que se necesita. Muy compleja. Incluso requiere también una estructura de entender que hay que hablar de los discursos y no de quien los pronuncia a veces para hacerlo crecer. Esto es un tema que está muy presente. Pero completa, sí. No, y que en ese sentido que hay una multiplicidad de acciones que es necesario desplegar. Creo que la comunicación es una de ellas, es muy importante, que este tipo de materiales son muy fuertes y muy directos para poder hacer llegar lo que implican los discursos de odio y esta transversalidad que nos atraviesa. Bien. Y además otro conjunto de políticas, las políticas pedagógicas, los instrumentos legislativos también, que son punto de una discusión muy fuerte en relación a si hay que legislar, si hay que penalizar o no estos discursos, si hay que crear normas nuevas o utilizar las que ya tenemos. Y creo que un poco una conclusión preliminar, ya que creo que nadie tiene la respuesta única, unívoca a estas problemáticas, es que es necesario utilizar todo el repertorio de herramientas que tenemos como sociedad para visibilizar y enfrentar lo que estos discursos significan. Sí, y creo que un punto, a ver, Analía, si vos coincidís conmigo, un punto importante es no solamente explicarlo racionalmente, sino apelar a la emoción, que es en lo que acierta esta propuesta, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasa cuando escribo que me surge también cierta emocionalidad y después lo veo en las devoluciones que tengo que hay como otro impacto, ¿no? Frente a la transmisión, digo, apelar a las emociones es esto, ¿no? Enseñar con la palabra, pero principalmente con el corazón, ¿no? Me parece que es ahí donde la enseñanza puede tener más pregnancia. Y es eso, ¿no? Poder encontrarme en mi propia historia, poder encontrarnos en nuestra propia historia y en todo lo que implica también la historia de un país que nos va atravesando y reconocer eso, ¿no? Que el nombre es mío, es de mi papá también. Hay una parte en que nos encuentra, pero hay una parte donde yo también necesito diferenciarme, ¿no? Y lo resignificás, que es lo más interesante. Sin negar que es mi historia, ¿no? Decir, bueno, yo soy esta historia, este es mi papá, y a partir de reconocer que mi papá es todo esto que la sociedad me ayudó a entender que era, yo puedo decir, bueno, tomo distancia porque no estoy de acuerdo. Qué admirable, ¿no? Gracias, Analía Kalinek. No, gracias a vos, Maxi. Siempre un gusto charlar con vos. Llevaré su nombre, ¿eh? Marea, léanlo. Gracias, Andrea, también, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Vamos a hacer nosotros una pausa y después de la pausa Gauna tendrá que mantener este nivel que venimos sosteniendo de creatividad, de invitados y de frases interesantes para quedarnos con el análisis en profundidad que hace de un spot. Pausa y volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público y vamos a meternos ahora con una campaña en la cual el humor y la donación son las protagonistas. Viene de Estados Unidos, la vemos y la analiza el profe Gauna. This
is a story about Coleman Sweeney. Coleman, in short, was an asshole. Everyone in his small town knew it. It wasn't that he tried particularly hard to be unpleasant. It just seemed to come naturally to him. Coleman felt like the whole world owed him something, which caused him to regularly ignore the rules of a decent, acceptable society. Wow. And he hated anything that got in his way. Go, you got it! You got it, go! Go, go, you can do it! And small animals. Even to children, he was an asshole. He was, as they say, born to it. But then, the strangest thing happened. $3. Something entirely unexpected. Coleman Sweeney died. A brain aneurysm. Well, subarachnoid hemorrhage to be more specific. And it came as he argued over whether extra fries should be included in a $1.99 early bird breakfast, which was a typical Coleman Sweeney play. It was then that Sarah found something completely unexpected. Coleman Sweeney had registered to be an organ donor. Nobody knew what caused Coleman to do it, but there it was, generous and majestic. And that was the day that Coleman went from asshole to hero. You see, his liver went to Stan, a father of 2. His heart went to Miranda Morgan, who went on to teach for 25 more years. And his tendons went to Staff Sergeant Donahue, who was able to walk again and would never need to be pushed across the street by his physical therapist. And in a moment of small world irony, his corneas went to his 82-year-old next-door neighbor so that she could finally see the crap that her dog made in the side yard and pick it up. Yes, in life, Coleman was a bona fide asshole. 365 days a year, 24/7. Hey, baby! But in death, well, let's just raise our middle fingers and shout, "Up yours, Coleman Sweeney. You're not an asshole anymore." Bueno, el idiota más grande del mundo. Gaun, a ver qué analizamos de esto. ¿Sabes qué? Me llevó a pensar en cómo construimos narrativa por opuestos. Uno podría detectar acá claramente que hay toda una primera parte del spot, esta que estamos viendo ahí medio de fondo, donde tenemos acciones concretas del Coleman vivo, pero que también es algo así como el idiota o el mal tipo, el indeseable, que tiene esas características, digamos, que hace esto, es obsceno, es desconsiderado, es ladrón, es agresivo, es bravucón, es ventajero. Y eso está todo concatenado y lo ves en acción, hasta que aparece algo. Aparece una credencial. Se descompone, está cercano a la muerte, pero aparece una credencial. Y esa credencial resignifica todo. Y en ese cambio aparece la antítesis, claro, el antes y el después del proceso, con un hecho muy simbólico. Esa credencial dice, es donador. Él es donante. ¿Sí? Y ahí se empieza a construir un nuevo paradigma. Exacto. Un nuevo campo semántico que está lleno de un montón de otros significados, que en este caso es, a partir de la credencial, le entrega en silencio, porque no le contó a nadie. Hizo el bien sin contarle a los demás, sin hacer alarde de eso. La otra es ese hígado que llega de alguna persona, un personal de salud, ese corazón que llega a una docente y permite dar clases durante 25 años más, cuenta la historia, ¿sí? Sus tendones que sostienen a un incapaz que ahora puede seguir con su vida caminando. Entonces aparece algo acá, que es, se construye un héroe. Y un héroe que era impensable. La muerte, ¿sí?, termina siendo el campo semántico del héroe que tomó vida. Exactamente. A mí me parece como una linda historia clásica, es una estructura clásica de opuestos antitéticos. Sí. Esto es una historia que antecede lo malo y de repente un acto de reivindicación y de remisión
donde somos todos más buenos. Totalmente. Y donde está al alcance de la mano, muy al alcance de la mano, serlo. Porque el dato es que el 95% de los estadounidenses está a favor, pero solo el 52% está registrado. Por eso hacen esta campaña, ¿no es cierto? Es tan importante el tema de poner en el tapete que yo puedo tener la buena voluntad y decirlo, pero tengo que estar registrado. Claro. Y allá y acá pasa igual. En la Argentina es necesario que aquel que es donante lo pueda manifestar para que nada frene esa situación, si es que se da la oportunidad de poder dar más vida. Incluso luego de algo tan importante como la ley Justina, ¿no? Es decir, cuanto más claro sea todo, mejor. Profe, ¿algo más? No importa qué tan idiotas seamos, podemos llegar a vivir mucho más después de esta vida, dando vida. Muy bien. Gracias, profe. Por favor, gracias a vos. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana hay más en el Festival del Bien Público. Chao.